Muy buenas, clase. Miedo me da. Estoy viendo que en la última semana estamos todos muy contentos, muy felices. Nos hemos olvidado del examen de electricidad. Y cuidado, lo tenemos apenas en 2 semanas. Entonces vamos a repasar un poquito. Y en este vídeo voy a hacer un ejercicio en serie y otro en paralelo que son un poquito más difíciles que los que vimos anteriormente. Ya sabéis que este examen de recuperación va a tener un puntito más de dificultad. Yo creo que es lo que hay que hacer. Siempre intentamos subir más, ¿no? Romper y cada vez tener más nivel. Entonces, lo primero, yo os recomiendo, cuando hagáis el examen, ya sabéis que primero vamos a tener un ejercicio de circuito en serie. Mi recomendación, lo primero, y de verdad, no intentéis hacer las cosas de cabeza. Lo primero que tenéis que hacer es poneros aquí encima, ¿no? O al lado donde queráis. Primero, os dibujáis, ya sabéis, nuestro triángulo, en donde ya ponemos aquí situado voltaje, intensidad y resistencia. Ya sabéis que esto es ohm y que nos va a servir para resolver prácticamente todo el ejercicio. Y además os vais a poner aquí, justo, y de verdad os lo aconsejo, lo escribís directamente en el examen, antes incluso de empezar el ejercicio, y os ponéis fácil. Oye, ya sabemos que en serie la intensidad es siempre igual. Y de verdad que os va a ayudar, ¿eh? Si hacéis esto. Lo ponéis sin ningún problema. Ponéis que el voltaje se reparte. Y por último, ya sabéis que las resistencias, y repito, en los circuitos en serie, se suman. Sin más, directamente sumáis. No tiene más. Entonces, escribidlo. No tengáis miedo, o sea, no oh, lo voy a hacer de cabeza porque soy muy chulo. No, no, os lo escribís y de verdad os va a ayudar muchísimo, porque si tenéis en cuenta estas tres cosas y el triángulo, os sale directamente. Entonces vamos a hacer un circuito un poquito más difícil que vimos en el caso anterior. Entonces ya sabéis, siempre empezamos con lo que es nuestra pila y en este caso vamos a colocar aquí una bombilla. Seguimos con el circuito, ya sabéis, en serie es que simplemente vamos poniendo aquí receptores, elementos uno detrás de otro, desde el polo positivo hasta el polo negativo. Y por último ahí terminamos con una resistencia. Y el ejercicio va a ser en este caso que os digo el voltaje, 14 voltios, os digo que la intensidad del circuito es 2 amperios y os digo que la resistencia de esta bombilla es el doble que esta y que esta resistencia tiene un ohmio. Perfecto. Y entonces ya sabéis, lo primero que os voy a preguntar es, oye, ¿cuál es la resistencia total de este circuito? Bien, de verdad, esto tiene que salir, no podemos fallar. Directamente nos dibujamos nuestro triángulo y fijaos, yo ya os estoy dando el voltaje, es decir, 14, os estoy dando la intensidad, es decir, 2, y os pregunto la resistencia. Por tanto, ya sabéis, si está arriba y esto está abajo, significa que la resistencia total del circuito será 14 partido de 2, es decir, 7 ohmios. Ya veis, esto es medio punto. Y repito, al examen, vamos, oye, gente que quiera sacar mucha nota y el que no, vamos a rascar, o sea, de verdad, vamos a ir puliendo poquito a poco y vamos a conseguir sacar este examen. Entonces, una vez ya tenemos aquí nuestra resistencia total, lo que os voy a preguntar es cuál es la resistencia de las bombillas, porque la resistencia de esta resistencia sí que la tenemos ya. Bien, nosotros sabemos que las resistencias se suman, es decir, la resistencia total será igual a la resistencia de esta bombilla, 2R, más la resistencia de esta bombilla, R, más esto, que ya sabemos que es 1. Es decir, 2R más R es 3R más 1. Perfecto. También sabemos que la resistencia total es 7 y por lo tanto podemos sustituir. Es decir, 7 será igual a 3R más 1. El 1 ya sabéis que pasa aquí restando, por lo tanto 6 es igual a 3R y podemos pasar esto que está multiplicando dividiendo. Por lo tanto, R será igual a 6 partido de 3. Es decir, 2 ohmios. Y de verdad, ohmios, no falléis con esto de las unidades que en el examen anterior hubo gente que perdió un poquito precisamente por no ponerlo. Esto es muy fácil, es como si yo os dijera, ¿qué queréis? ¿100 euros o 100 pesetas? Pues yo entiendo que la gente diría, euros, euros. Pues por eso es importante las unidades, porque tenemos que saber de qué estamos hablando. Por lo tanto, una vez que ya tenemos claro que R es 2 ohmios, pues nosotros aquí podemos sustituir, esta es 2 ohmios, esta es 2R, es decir, 4 ohmios, y esta ya la teníamos, es decir, 1 ohmio. Y lo último que os voy a preguntar es muy sencillo, es simplemente qué voltaje pasa por esta bombilla y por esta resistencia.
Y aquí repito, por eso es importante estas tres conceptos. Si sabemos que la intensidad es siempre igual, es decir, 2 amperios aquí, 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 da igual, donde sea. Nosotros sabemos que en esta bombilla habrá 2 ohmios, perdón, 4 ohmios y 2 amperios. Aquí 2 ohmios y 2 amperios. Aquí 1 ohmio y 2 amperios. Por lo tanto, ya sabéis, simplemente aquí, por ejemplo, sustituimos, es decir, yo os estoy preguntando el voltaje y sabéis que la resistencia es 1 y la intensidad es 2. Por lo tanto, el voltaje que será 2 por 1, es decir, 2 voltios. Lo mismo aquí, 2 por 2, 4 voltios. 2 por 4, 8 voltios. Y ahí podemos rápidamente sumar 8 más 4, 12, más 4, 14. Es decir, tenemos claro que el voltaje se ha repartido. Ni se crea ni se destruye, simplemente se reparte. Entonces ya veis, esto es el ejercicio en serie. No tiene más. Simple, ya veis, ahí no hay mucha más dificultad. Simplemente vamos a seguir los pasos, vais despacio y sobre todo os ponéis esto. Esto de verdad. Hay gente que se confunde, que no pasa nada. Simplemente vuestro triángulo y vuestros 3 conceptos. Y ya veis que sale sencillísimo. Y ahora vamos a hacer inmediatamente pues el paralelo, ¿no? Porque yo creo que ya somos más que capaces de no tener que pasar otro vídeo. Es decir, nosotros aquí simplemente ya tenemos claro en serie y vamos a ver qué tendríamos que realizar para hacer el ejercicio en paralelo. Pues hacemos exactamente lo mismo. Volvéis, en el momento en que yo os dé el examen, os volvéis a dibujar vuestro triángulo de Ohm. Ya sabéis, aquí fácilmente. Voltaje, intensidad, resistencia. Y esta vez os ponéis de nuevo los 3 conceptos. Lo primero, ¿qué pasa con la intensidad esta vez? Que no es igual, sino que la intensidad se reparte. Y repito, creo que es importante que veáis el vídeo anterior porque ahí explico un poquito el concepto, ¿no? De cómo se reparte la intensidad, etc. Después vamos a tener que el voltaje es siempre igual, siempre igual. Y por último, la resistencia total. Aquí esto es importante, no se suma directamente, que es lo que hicisteis muchos en el examen, sino que tenéis que tener en cuenta el concepto de que 1 partido de la resistencia total será igual a 1 partido de la resistencia del primer elemento, más 1 partido de la resistencia del segundo elemento, más todos los que haya, así como si hay infinitos. Bien, repito, esto lo escribís directamente cuando empecéis el examen. Lo primero, situamos esto. Y a partir de aquí vais a ver que es muy sencillo resolver cualquier problema. Entonces vamos a dibujarnos de nuevo. Esta vez, ya sabéis, vamos a ir en vez de 2 elementos, vamos a ir a 3. Vamos a coger aquí una bombilla, por ejemplo. Vamos aquí a poner otra bombilla y una resistencia. Al final nos da igual que sean aquí bombillas, motores, lo que haga falta. Simplemente son receptores que tienen una resistencia asociada, que simplemente ese transformación, ¿no? Ya sabéis, de la energía eléctrica a otros fenómenos, pulsadores, zumbadores, etc. Muy bien, entonces, aquí, por ejemplo, yo lo que os diría es, oye, esta bombilla tiene 4 ohmios, y esta, pues, oye, lo pongo fácil, otros 4 ohmios, y esta resistencia, 1 ohmio. Y os digo que la intensidad total va a ser 6 amperios. Muy bien, entonces, lo primero que os pregunto es, por no hacerlo exactamente igual que el anterior, ¿no? Por darle un poquito, para que veáis que da igual, podemos empezar de un lado a otro, siempre hay 3 conceptos y siempre va a haber una sola incógnita. Por tanto, si yo os pregunto el voltaje total, lo primero que vamos a necesitar es que vosotros tenéis la intensidad total, es decir, nosotros cuando hacemos aquí el triángulo, ya sabéis, os estoy preguntando el voltaje total, vosotros tenéis la intensidad total que es 6, pero todavía no tenéis la resistencia total, pero podemos hallarla a través de esta fórmula. Fijaos, simplemente 1 partido de la resistencia total será igual a 1 partido del primer elemento. ¿Veis? 1 partido de 4. Más 1 partido del segundo elemento. Más 1 partido del tercer elemento. Y si hubiera más, pues seguiríamos sumando. No hay ningún problema. Bien, ¿cómo sumamos esto? Ya sabéis que tienen que tener el mismo denominador. ¿Cómo podemos? Simplemente multiplicando por 4. Es decir, 1 partido de RT será igual a 1 partido de 4 más 1 partido de 4, más como multiplicamos los dos, 4 partido de 4. Es decir, al final ya sabéis, pues oye, tenemos una botella, otra botella y 4 botellas. Es decir, 1 partido de RT será igual a 6 partido de 4. Muy bien.
Entonces, esto lo podemos simplificar a que 1 partido de RT será igual a 3 partido de 2. Importante, ya sabéis, ¿esto cómo pasa? Multiplicando. ¿Esto cómo pasa? Multiplicando. Por tanto, nosotros tendríamos que 1 por 2 es igual a 3 por RT. Y por lo tanto, RT será igual a 2 partido de 3. ¡Ohmios! ¡Ohmios! De nuevo, siento ser machacón, pero de verdad, las unidades son básicas, son esenciales. Por lo tanto, si nosotros tenemos que esa resistencia total es 2 tercios, nosotros aquí ya podemos decir, oye, ya puedo sustituir aquí 2 tercios y por lo tanto el voltaje total será igual a 6 por 2 tercios. Es decir, 12 partido de 3, es decir, 4 voltios. Muy sencillo, muy sencillo. Entonces, voy a aprovechar para borrar esto, que ya no lo necesitamos. Nosotros ya tenemos clara ahí cuál es nuestra resistencia total. Y ya lo que os preguntaría es, oye, y entonces ya si tienes aquí el voltaje total, tenías la resistencia total, que para que lo recordemos es 2 tercios, ohmios. Yo lo que os pregunto es, oye, entonces, una vez ya lo sabes, ¿qué intensidad pasa por esta bombilla? ¿Qué intensidad pasa por esta bombilla? ¿Y qué intensidad pasa por esta resistencia? Recordad, aquí tenemos claro que el voltaje es igual. Por lo tanto, en esta bombilla va a tener el mismo voltaje que hay en la pila. Por lo tanto, tiene 4 voltios. Es decir, aquí 4 voltios, aquí 4 voltios y aquí 4 voltios. Y, de nuevo, hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior. Si yo en esta resistencia tengo 4 voltios y un ohmio, me dibujo de nuevo mi triangulito, digo, me da los voltios, me da la resistencia y me pide la intensidad. Por lo tanto, será la intensidad igual a 4 partido de 1, es decir, 4 amperios. Lo mismo, 4 partido de 4, 1 amperio. 4 partido de 4, 1 amperio. Comprobamos, 1 amperio más 1 amperio, 2 amperios, más 4, 6 amperios. Es decir, igual que en el anterior caso el voltaje ni se creaba ni se destruía, lo mismo ocurre con la intensidad. Y ya está, simplemente me ponéis, oye, voltaje total, resistencia total y la intensidad en cada uno de los caminos. ¿Veis? Muy sencillo. Entonces, de verdad, repito, no es difícil. Si queréis ya lo veremos en clase, repasaremos la última semana, pero veréis que al final es simplemente tener claro estos 3 conceptos. Y repito, y el triángulo de Ohm. Y salen facilísimo, cada vez más fáciles. Cuanto más ejercicios hagáis, más fáciles. Pero ya veis que no tienen ninguna dificultad. Ya con esto yo creo que ya serie en paralelo lo hemos machacado. Y de todas formas sí que voy a hacer un último vídeo en donde voy a introducir el concepto de circuito mixto y cómo podríamos resolverlo. Porque creo que hay gente que, oye, que puede llegar incluso más, ¿no? Puede romper ese techo e ir más allá de lo que estamos hablando para el examen básico. Entonces, pues ya, digamos que será un vídeo más anecdótico, más de adelantar contenido del año que viene, pero creo que vale la pena, ¿no? Pues oye, ¿para qué nos vamos a quedar en menos si podemos hacer mucho más? Entonces ya digo, vamos a tener la última semana de repaso, no os preocupéis, de verdad el examen un poquito más difícil, pero ya habéis visto, ya cuando lo corregimos en clase, que no era difícil, y ya con esto, pues oye, le damos la patada, nos vamos a Navidades tranquilos y muy a gusto todos. Pues nada, gente, seguid estudiando, seguid trabajando así de bien y nos vemos en clase. Un abrazo.